Bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a entonces a terminar, hermanos, este tema que iniciamos hace 2 martes y yo creo que ahora sí lo vamos a poder terminar y luego vamos a dar tiempo, ¿verdad?, para que oremos. Necesitamos orar mucho. Allí donde están en sus lugares voy a leer un versículo, verso número 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, una vez más por el estar acá en su casa, el poder reunirnos como iglesia. Gracias, Señor. Perdone, Dios mío, nuestras faltas y todo pecado, toda maldad, toda injusticia, Señor, que contra ti cometemos. Perdónenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a limpiarnos para poder ser útiles e instrumentos de honra en sus manos, Señor. Mi Dios, le pido que bendiga su palabra en nuestras vidas, que no vuelva a ti vacía y que sea, Señor, para nuestra edificación y que en ella podamos encontrar gozo, podamos encontrar, Señor, consuelo, podamos encontrar fortaleza, Señor, y lo que necesitemos, Señor, lo que necesitemos según nuestra necesidad, Señor, que tú sabes que tu pueblo tiene necesidad, mucha necesidad de ti, Señor, y que atraviesa pruebas y dificultades por cosas de esta vida, Señor. Y ayúdenos, Señor, a que podamos, como tu palabra nos enseña y nos manda, Señor, a podernos vestir de toda la armadura que tú nos has provisto, Señor, para estar firmes, Señor, al final de todo, para estar firmes, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Te lo pido, mi Dios, todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, el canal 5.6, ciérrelo, tal vez se mejora eso. Es molesto el ruido, ¿verdad? Se escucha bastante. Pero no sé qué hacer. Allí el que sabría es hermano River, pero no está, anda fuera de Managua haciendo un trabajo, por eso no está hoy acá. Bien, pero en la medida que se pueda, hermano, vamos a continuar, ¿verdad? Y estamos hablando las luchas del creyente. Las luchas del creyente, y hemos dicho que las luchas del creyente son espirituales. Las luchas del creyente no son meramente humanas y no son contra nuestro prójimo, contra nuestro semejante. La Biblia nos enseña claramente que nuestras luchas no es contra carne ni sangre, sino es contra todo agente maligno de Satanás, de todo espíritu demoníaco de Satanás, ¿verdad? Es contra ellos. Que sí usa gobiernos, que usa personas, que puede usar quizás incluso algún familiar, algún amigo, pero aún así la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que no es contra ellos nuestra lucha. Así que, hermanos, dice, puesto que tenemos tal lucha, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en tercer lugar, hemos venido viendo de que Dios nos ha provisto de una armadura para que podamos combatir los ataques del enemigo y para que podamos sobrellevar esta lucha y que podamos sobrellevar esta carrera que tenemos por delante, hermanos, que como cristianos se nos ha dado. Dice la palabra de Dios, no solamente que creamos, sino que también padezcamos por ella también, ¿verdad? Y el apóstol Pablo siempre habla a la iglesia como soldados, como buenos soldados de Jesucristo, el cual debemos estar listos y preparados para toda buena obra y para todo contraataque.
y así poder, ¿verdad?, vencer en toda prueba, lucha y tentación, pues dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Que anda allí, hermanos, siempre Satanás como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien derribar, buscando a quien ensuciar en su vida cristiana para dar así mal testimonio y que el nombre de Dios no sea glorificado y que pues simplemente los impíos puedan decir, para ser como él, mejor estoy así, o ve, solo fue un tiempo y no duró más, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hasta el día de hoy nos sostiene y estamos aquí. Y vamos a continuar, hermanos, y el día anterior vimos los dos primeros aspectos de la armadura de Dios y vimos la verdad simbolizada en verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí tenemos las dos primeras partes o componentes de esta armadura y pueden ver allí el gráfico, hermanos, está pues bastante claro, ¿verdad? Tenemos... ahí está como les decía, ¿verdad? Que también se traduce como cinturón de la verdad y la coraza de justicia que protege, ¿verdad?, órganos vitales en la persona, en este caso del soldado. Entonces hoy vamos a continuar con los otros aspectos o partes de la armadura de Dios y vamos a ir al tercero y es en el verso 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado romano llevaba unas botas que hacía más firme su marcha. Otra posible traducción del versículo sería preparados con firmeza para anunciar el Evangelio de la paz. Y vemos allí esas botas o como ese calzado, ¿verdad?, que hace que la persona pueda estar firme y así pueda correr mejor, pueda desplazarse mejor, pueda tener un mejor movimiento a pesar del terreno difícil, a pesar del terreno espinoso o que hayan piedras que normalmente yendo descalzo pues no vamos a poder andar con seguridad, pero teniendo calzado vamos a poder correr, vamos a poder seguir adelante y vamos a poder alcanzar nuestro objetivo, que es, ¿verdad?, llegar a la meta. Dice el apóstol Pablo, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y es importante esto, hermanos, porque muchas otras traducciones, como la Biblia del Oso, la de 1569, traduce así, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. La versión 1995 dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Y la King James Version, la versión inglesa, dice preparación, calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. ¿Qué nos está diciendo? Que estemos preparados para en cualquier momento, en cualquier lugar, poder presentar el Evangelio de la paz. Y este asunto, hermano, del evangelismo pues es amplio, se ha hablado bastante en la iglesia, ¿verdad? Y se trata de dar ese énfasis en lo teórico, pero también en lo práctico, sábado a sábado por lo menos. Y tenemos la comisión del Evangelio de Dios 4 veces en los evangelios, uno en cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Ahí está registrado por el mismo Señor Jesucristo, quien dio las instrucciones a sus discípulos. También lo tenemos en Hechos 1:8, cuando les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo tenemos en los 4 evangelios y lo tenemos también en Hechos, el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero esto, hermanos, no es cosa solamente del Nuevo Testamento, no era algo nuevo
para los discípulos o para el mundo en el contexto de Jesús. No, sino que también aún el salmista dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. ¿Y qué es lo que anunciamos en el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y que mediante la obra de Cristo las personas pueden tener salvación, pueden ser salvos, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Y se ha derramado. Y usa, como hemos dicho en otras ocasiones, un vehículo que es la fe. Y esto nos hace recordar a Isaías 52:7, muy conocido, ¿verdad? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y el apóstol Pablo decía que debe estar preparado para presentar defensa del Evangelio, no solamente para predicarlo, pero también para explicarlo y defenderlo de aquellos que se levantan en contra de la verdad de la palabra de Dios. Como en el tiempo de Pablo, a aquellos griegos que para ellos el Evangelio era una locura, y para los judíos dice que era tropezadero. No lo entendían, no cabía en sus mentes naturales de cómo el Dios Todopoderoso se iba a encarnar, iba a tomar vida y semejanza de un mortal, a dar su vida por pecadores. Pero esa era la única manera, hermanos, de poder darnos salvación, para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados, para que esa ofensa de nuestro pecado mediante la obra de Cristo pudiera ser aplacada mediante la propiciación del propio Cristo, ¿verdad? Con su cuerpo allí sobre el madero. Ahora, el Evangelio, el evangelismo, ¿cuándo lo hacemos? ¿Solamente los sábados? ¿Lo hacemos diario quizás? Bueno, dice 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, ahí no tenemos tiempo holgado, ahí no tenemos un tiempo en que sí y otro tiempo en que no. Dice que prediques en tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en todo tiempo y en todo lugar. Mire, y el apóstol Pablo tomaba muy en serio el Evangelio. Él dice en 1 Corintios 9, 16 y 17, pero pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Son palabras, creo yo, profundas, y que rara vez pudiéramos expresarlas de todo corazón. ¿Será que nos lamentamos cuando no venimos un sábado al evangelismo? ¿Será que nos lamentamos cuando perdemos la ocasión de presentarle el evangelio a una persona que llevamos a la par, que tenemos a la par, o algún conocido? No sé si a usted le habrá pasado en alguna ocasión de que vio a una persona en un momento, en un día, cuando volvió a preguntar por esa persona, ya no estaba, había muerto, o quizás se había ido a otro país, y como ahora está de moda eso. Pero ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y esta, hermanos, es una parte muy importante de la armadura, porque sin ese calzado va a ser muy difícil la lucha. Va a ser muy difícil el movilizarnos, va a ser muy difícil el estar siquiera en pie, porque no sabemos por dónde o hasta dónde nos va a llevar la lucha que tengamos en nuestra vida, hermanos. No sabemos el terreno que vamos a pisar. Lo mejor es estar preparados, lo mejor es estar bien calzados nuestros pies para que podamos estar bien, para que podamos no caer, para que podamos estar nuestros pies seguros. No sé cuántos han visto lucha libre o la UFC, y
peleas, pues, y cuando normalmente el que cae al suelo está más propenso a ser vencido. Es un blanco más fácil el estar abajo en esa posición. Lo mejor es estar de pie, es estar firme y estar combatiendo por el Evangelio. Entonces, hermanos, ahí tenemos esta tercer parte, ¿verdad? Que es el calzado, es estar preparados, es estar listos para presentar el Evangelio de salvación. Vamos a ver en cuarto lugar, dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Por tanto, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Se refiere al escudo romano cubierto de cuero o de una placa de metal, capaz de detener los dardos de fuego que arrojaba el enemigo. Lo podemos ver ahí, hermanos. El escudo es un arma de defensa muy útil ante cualquier ataque a distancia y aún de cerca. Sirve para protegernos tanto de cerca como de lejos, podemos protegernos y aventar al oponente y así quitar esa corta distancia que puede ser peligrosa, pero aún los tiros de largo, ¿verdad? Pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, un francotirador, el escudo es una buena protección para ello. Entonces, hermanos, hemos sido provistos de un arma también muy eficaz, la cual es el escudo de la fe. La fe es el medio de gracia dado por Dios para llevarnos a Cristo. Solamente después que Dios nos ha regenerado o nos ha hecho renacer. La fe es consecuencia del nuevo nacimiento o de la regeneración. La fe, hermanos, es algo que nos ha sido dado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La otra vez leímos en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Viene en cadena y en consecuencia la palabra de Dios nos hace oír, y ese momento y ese acto de escuchar la palabra de Dios trae a nuestras vidas fe. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha estado muy afligido, muy agobiado, muy cansado, estresado, presionado por las cosas de la vida, aún por problemas personales o cargas espirituales y emocionales, y escuchar la palabra de Dios, hermano, le viene a descargar, le viene a dar consuelo, le viene a dar descanso? Y es que Jesús dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que la fe, hermanos, es un arma muy, muy poderosa, es un arma de defensa muy poderosa, la cual debemos estar haciendo uso todo el tiempo. Ya que todo el tiempo, hermanos, estamos en este campo de batalla, todo el tiempo estamos en pie de lucha y estamos pues siendo atacados. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estad firmes en la fe. No hay otra manera, hermanos, en que podamos estar firmes fuera de la fe. No hay otra manera en que podamos luchar la buena batalla y podamos correr esta carrera con paciencia, si no es como Dios manda, si no es en los caminos de Dios, si no es luchando cada día. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y él estaba claro y consciente de eso, de que Dios no podía crecer en su vida, que Dios no podía cumplir su propósito en su vida si había en su persona resistencia. Porque la Biblia dice: ora
Pero si no ora, la Biblia dice, lee tu Biblia. Y no lee, la Biblia dice, congrégate. Y no nos congregamos, hay problemas. La Biblia dice que solamente con la fe, ese escudo que Dios nos ha provisto, es que podemos estar firmes ante los ataques del enemigo. Y bien decía el apóstol Pablo siempre, ¿verdad? En 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Y esto es claro, hermanos, porque bien dice la Biblia también que ninguno será fuerte por su propia fuerza. ¿Quién podrá, hermanos, estar de pie ante los ataques del enemigo por su propia fuerza, por su propia inteligencia, tratando de usar de astucia o de artimañas, tratando de evadir los problemas, cuando debemos enfrentarlos, los que se nos vienen, ¿verdad? Ahora tenemos que ver cuáles son las luchas que vienen del Señor y cuáles son consecuencias también de nuestro propio pecado, cuáles son consecuencias de nuestras propias faltas. Y también contra esas cosas tenemos que luchar y tenemos que batallar. Pero por fe andamos y no por vista. Así que tenemos, hermanos, que seguir adelante. Y también hay una advertencia en cuanto a la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, la vida cristiana no se vive aparte o fuera de la fe. La vida cristiana se vive en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Usted se lo sabe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo del Hombre, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos, esta lucha, esta carrera que tenemos por delante, es mediante la fe. Hermanos, sin fe no vamos a poder avanzar, sin fe no vamos a poder resistir los ataques, sin fe ni siquiera vamos a poder venir a la iglesia. Sin fe no vamos a querer orar, sin fe no vamos a querer leer la palabra de Dios. Aún sin fe no vamos a ni querer predicar el evangelio. ¿Por qué? Cuando no hay fe en la vida de una persona, ¿qué va a enseñarle a otra? ¿Qué le va a decir? Cristo salva, Cristo transforma la vida. Y quizás la vida de uno está triste, pasando muchos problemas y desanimado. Entonces la fe es muy importante. La fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, ya conoce Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. No podemos ir a Dios sin fe. No podemos agradar a Dios sin fe. Muy importante. Ese escudo, hermanos, de la fe debe estar siempre en nuestras vidas, al frente, a nuestro lado, a nuestras espaldas, protegiéndonos en todo momento y en todo lugar. Hermanos, toda esa armadura de Dios revela nuestra propia debilidad, nuestra propia flaqueza y dependencia que tenemos de Dios, el cual nos ha provisto de esa armadura para que podamos luchar la buena batalla, para que podamos salir adelante. La fe es usada por Dios para salvarnos, para justificarnos y para guardarnos y para que perseveremos, para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Romanos 5:1-2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire qué importante la fe. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual
estamos firmes, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la fe nos protege, pero también la fe nos guarda. Mire, 1 de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados mediante el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muy importante, la fe también nos guarda de la apostasía. Nos guarda de apartarnos de Dios. La fe, hermanos, es muy importante. Es algo, hermanos, que debemos usar todo el tiempo, a toda hora. Hermanos, por fe le creemos a Dios. Dice Romanos que por fe entendemos haber sido constituido el universo. Por fe decimos, Dios hizo los cielos y la tierra. Por fe decimos, la teoría de la evolución está equivocada. Por fe decimos, Dios hizo varón y hembra. Por fe decimos, Dios nos ha salvado, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. La fe es el gran escudo provisto por Dios para guardarnos y protegernos de los ataques del enemigo. Por la fe creemos a Dios, por la fe desechamos las mentiras de Satanás. Por la fe estamos firmes, por la fe combatimos. Filipenses 1:27. Por la fe muchos hombres honraron y glorificaron a Dios. Ahí tienen la galería en Hebreos capítulo 11. Verso 4 al 40. Ahí tiene los llamados héroes de la fe. De que por fe ellos hicieron grandes cosas. No fue por su propia fuerza o por su propia inteligencia. Fue por fe. Todo es por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Por la fe esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otra forma. Viendo cómo este mundo va de mal en peor, por fe creemos que todas estas cosas tienen que pasar y que aún tienen que empeorar. Tienen que verse aún peor de lo que están. Por fe esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Por fe creemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él venga, nos llevará con Él. Por fe creemos eso. La fe, hermanos, es un gran consuelo a nuestra vida. Si no tuviéramos fe, difícilmente podríamos vivir la vida cristiana. Difícilmente podríamos movernos, difícilmente podríamos creerle a Dios. Difícilmente ante tantos ataques ya hubiéramos sucumbido. Pero gracias a ese escudo poderoso que Dios nos ha provisto, podemos seguir adelante y podemos desechar las mentiras del enemigo y podemos creer a la verdad de Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12, el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que perdí mi trabajo, pero yo sé a quién he creído. Que no tengo ingresos, que quizás no tengo hoy para un tiempo de comida, pero yo sé a quién he creído. Que no tengo para el colegio de los chavalos, pero yo sé a quién he creído. Son cosas importantes, sí, son cosas que quizás nos alteran emocionalmente, nos dan problemas, dolores de cabeza, pero la fe es ese analgésico, es ese poderoso consuelo, hermanos, que nos va a ayudar a seguir adelante, que nos va a ayudar a estar de pie
aún en medio de muchos problemas. Solo por la fe el apóstol Pablo pudo estar en pie, aun cuando estaba preso, aun cuando estuvo en naufragio, aun cuando lo apedrearon, aun cuando le dieron 40 latigazos menos uno. Aun cuando estaba preso en el cepo, con los grillos en sus tobillos, podía estar cantando himnos. Y solo por la fe podía dar testimonio aún a aquel carcelero de Filipo, diciéndole: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, bien dice la Biblia en los evangelios, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Como dicen, ¿verdad? La fe mueve montañas. Aun cuando todo, hermano, se derrumbe a nuestro alrededor, si estamos firmes en la fe, podremos sobrevivir, podemos vencer las tentaciones, podemos vencer las pruebas y podemos estar firmes. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Hermanos, solo por la fe es que muchos de nosotros estamos hoy aquí. Solo por la fe es que quizás hemos recorrido cierto tiempo en el Evangelio, viendo tantos problemas en la iglesia, recibiendo decepciones de las personas, de familiares, aún de nuestros propios hermanos en la iglesia. Pero solo por la fe estamos de pie y solo por la fe podemos seguir adelante. Así que, hermano, la fe es una gran arma que tenemos que hacer uso para poder correr bien y con paciencia esta carrera que tenemos por delante. No correr apresuroso, como buscando la muerte, que el Señor ya me lleve para ya descansar y salir de este mundo, sino con paciencia. Porque, ¿qué sabe usted el propósito de Dios en su vida? En quinto lugar, verso 17, la primera parte, 17a. Y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué pasa? ¿Aún no somos salvos? Sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero esa salvación que tenemos, que nos ha sido dada como un regalo, como una dádiva, debemos de usarlo también día a día. Debemos de usarlo en todo momento y en todo lugar, de manera que podamos dar testimonio de Él, de manera que podamos ser luz en medio de las tinieblas y de manera que se pueda decir: ese hombre, esa mujer ha sido cambiado, ha sido transformado. Y ese yelmo, que es el casco, ese casco de la salvación que protege. ¿Qué protege? Muy importante, la torre de control. Protege nuestra cabecita, protege allí donde están nuestros pensamientos, donde está nuestra mente, ¿verdad? Donde pensamos y donde hay el mayor desgaste en nuestro cuerpo. Día a día pensando en los problemas, el estrés, en las enfermedades y en tantas cosas. Entonces allí, en esa parte, hermanos, debemos tener mucho cuidado y debemos de vestirnos, ¿verdad?, de ese yelmo y protegernos con la salvación que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado, y poder luchar mejor aún nuestra vida cristiana. El yelmo romano era de cuero o a veces de bronce u otro metal. Es una parte, hermanos, muy importante. Si disparaban una flecha y me daba en el brazo, yo puedo sobrevivir, quizás puedo seguir peleando. Me dan en la pierna o aún póngale en el costado, aunque la coraza de justicia para eso también nos protege, pero póngale que una flecha le dé. Pero si una flecha, un dardo le llega a dar en la cabeza y no está protegido, de un solo. Allí no va a haber segunda oportunidad o segundo tiro, a menos que sea de refilón, ¿verdad? Pero si es un tiro certero, allí va a ser una sola caída. Pero el casco nos protege de los dardos de fuego del maligno, nos protege, hermanos, de poder caer en la tentación. Y es que el diablo no puede leer nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hace? Está tirando
dardos, está tirando dardos, está probando por aquí, por a ver si cae por aquí, no es por aquí, por el dinero, el amor al dinero no es por las mujeres, es por el hombre, es por algún vicio, es por chisme, la boca, etcétera, etcétera. Pero ahí está probando los dardos, uno a uno, para ver en cuál cae. Pero ese casco de la salvación que nos protege, hermanos, y nos da una nueva mente, la mente de Cristo, y nos da una mente transformada y renovada en el propio Dios, en el que nos hace pensar, ¿por qué pecar? El apóstol Pablo lo explica en Romanos, ¿verdad? 6. Y el pastor ya tocó ese punto. ¿Que perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? No, en ninguna manera. Ya no tenemos el por qué estar cayendo en pecados reincidentes o estar patinando sobre un mismo pecado, sobre una misma situación adversa que nos lleva a estar en pecado ante Dios. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. En esa mente debemos renovarnos día a día, debemos renovarnos. Ya no pensamos normalmente como antes lo haríamos. Ya no vamos pensando en resolver aquella situación solamente a mi manera, sino que ahora buscamos la sabiduría de Dios, buscamos el consejo de la palabra de Dios. Y todo es diferente. El casco es muy importante. El salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Tito 3:5 dice: nos salvó. Apóstol Pablo dando testimonio, nos salvó. Judas también dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. No hay duda, hermanos, de que Dios es nuestro Salvador, de que Cristo es nuestro Redentor y que por Él vivimos y que por Él andamos y que por Él nos movemos, y sí que en esa salvación debemos andar. Hay un texto que dice que andemos, guardemos, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Es un temor y un temblor reverente y santo. No es una advertencia o una amenaza, como quien dice la salvación se pierde, sino que más bien porque tenemos la salvación debemos andar como es digno del Evangelio de Cristo, como dice Filipenses 1:29. Andar como es digno del Evangelio de Cristo y andar en ese camino correcto, andar en esa salvación y dando testimonio de esa luz, de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El casco de la salvación es muy importante también, hermanos. Ninguno es más importante que el otro, todos son importantes y todos tienen su propósito, todos tienen su valor, que juntos van a hacer de ese soldado invencible. Que va a sufrir desgaste, sí, que va a sufrir pérdida, posiblemente, pero al final va a vencer, al final va a estar en pie, al final va a estar firme, y ese es el propósito. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes. Vamos a ver número 6, la espada del Espíritu, y ahí está en el verso 17, la segunda parte, cuando dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. No sé si hasta aquí, hermano, ha notado, se ha percatado de la verdad, la justicia.
la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Hasta aquí, todas estas partes, la verdad, la coraza de justicia, la preparación del evangelio, el escudo de la fe y el yelmo o el casco de la salvación son nuestras armas de defensa. Son nuestras armas de defensa. Todas esas partes nos sirven para defendernos, nos defienden. El calzado, el escudo, la coraza de justicia, el casco, el cinturón. Todas estas partes son de defensa. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma de ofensa del cristiano. Es con lo que vamos a contraatacar. Con todas las demás partes nos protegemos, nos ayudamos, pero ¿cómo vamos a contraatacar? ¿Con qué nos vamos ¿Cuál va a ser nuestra ofensiva? La palabra de Dios. Así que, hermanos, el soldado de Jesucristo está completo con ofensa y defensa. Tiene defensa, tiene defensiva y tiene ofensiva también. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Le pregunto, ¿cómo se defendió Jesús ante las tentaciones de Satanás? Con la palabra de Dios. Esa fue su defensiva. Y por ella pudo vencerlo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y el 105 ya muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. En este mundo en tinieblas, en este mundo perdido, la palabra de Dios es esa luz que alumbra nuestros pies, que nos va a enseñar el camino correcto que debemos de seguir, que nos va a mostrar donde hay piedras de tropiezo y nos va a enseñar el lugar, el camino seguro para no tropezar. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ante la palabra de Dios estamos totalmente indefensos, estamos totalmente desnudos. Así que no hay argumento que se levante contra la palabra de Dios y que pueda estar de pie. La palabra de Dios parte todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos una armadura completa de defensa y tenemos con qué contraatacar. Es la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a contraatacar la mentira? Con la verdad. No hay otra manera. Si callamos, nos hacemos cómplices. Y si la toleramos, pues peor. Y es lo que está pasando, ¿verdad? En muchos círculos religiosos y es parte de la apostasía. De que por no ofender supuestamente al prójimo, a las personas, diciéndole la verdad de que está en pecado y que si no se arrepiente, va a ir al infierno, y que su vida y su conducta y su actitud y toda su manera de vivir es contraria a la ley de Dios. Debemos siempre decir la verdad, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, debemos decirla, debemos defenderla, debemos de vivir por ella y debemos de morir también por ella. La espada del Espíritu. Pero sigue diciendo también en el verso 18, aún no acaba, teniendo toda la armadura puesta. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí tenemos dos palabras claves, orando
y velando. Orando y velando. Sí, tenemos la armadura puesta, nos va a proteger, vamos a poder contraatacar, pero las fuerzas, el ánimo, el valor, el denuedo va a venir de una actividad y de un ejercicio espiritual, el cual es la oración y el velar. La oración y el velar. Hermanos, la armadura por sí sola tiene poder y funciona. Pero si no hay oración, si no hay ese poder para ni siquiera levantarse un día en la mañana y poder luchar ese día, poder luchar la batalla de ese día, la armadura va a estar allí, nada más colgada. Pero va a ser aquella fortaleza espiritual dada mediante la oración y la presencia de Dios y el estar velando responsablemente en Dios, que nos va a dar las fuerzas para levantarnos, para vestirnos de toda la armadura de Dios y poder luchar la batalla del día. Hay, ¿cómo se llaman? Cuando uno tiene por qué levantarse, motivos, ¿verdad? Quizás tiene motivos por qué levantarse, por qué luchar, por qué seguir adelante, por qué no echarse a morir. Los hijos, la familia, aún las cosas de esta vida, el empleo, deudas. Son un motivo muchas veces las deudas, levantarse, ¿verdad? Y tener que ir a trabajar porque ni modo, hay que pagar. Pero esas son cosas de esta vida. Pero lo que nos va a realmente a motivar y dar las fuerzas para seguir adelante y luchar la buena batalla de la fe, va a ser la oración y el velar responsablemente con Dios. ¿Cómo velamos? Oración, lectura, congregarse, estar activo en las cosas de Dios. Y no menos importante, la predicación del Evangelio, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Quiero terminar con dos textos, le invito a que lo busque, 2 Corintios capítulo 10. Versos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Y luego un último versículo, Romanos 13, 12. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Guarde ese versículo, hermano. Ahora vaya conmigo, por favor, a Romanos 13, versículo 12. Quiero dejar, aparte de todo lo anterior, ¿verdad?, estos dos textos. 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son nuestras armas de la luz? Son poderosas para derribar fortalezas. Hermanos, en Cristo estamos completos, lo dijo el apóstol Pablo a los colosenses. En Él estamos completos. El salmista dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Él tenemos todo, hermanos. Solamente es usarlo.
Solamente es creerle y andar por Él, vivir por Él y para Él. Hermanos, que Dios nos ayude a que podamos vestir estas armas de luz, estas armas poderosas, para que en el día malo podamos resistir y, habiendo acabado todo, estar firmes para la gloria de Dios. Amén. Pastor. Gracias, Mario. Bájale a ese.